Bien, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente reunidos. Lástima que no les puedo ver sus rostros. Vamos a ver si el hermano José intenta nuevamente abrir la cámara. Quiera el Señor que pueda solucionar ese problemita. Pero de igual manera estamos aquí para compartir la palabra. Es uno de los gozos, de los deleites que siempre he tenido en mi corazón. Yo me deleito enseñando la palabra de Dios y creo que para eso el Señor me tiene en esta tierra, para ese propósito, para dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y la semana, no el martes pasado, sino antes pasado, nosotros iniciamos una serie de estudios de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos nuevamente, vamos a continuar allí en Timoteo, primera Timoteo. Así que puede abrir su Biblia conmigo. Primera de Timoteo, estamos en el capítulo 1 todavía y no hay prisa. No me gusta estudiar la palabra así con prisa o leer la palabra como que usted puso una habichuela en la estufa en su casa y la dejó y tiene que irla a atender. No, hay que dedicar tiempo al estudio de la palabra. Hay momentos que si es necesario detenerse en un pasaje durante semanas, nos detenemos porque no hay prisa. Importante ver qué el Señor nos quiere enseñar en todo esto. Antes de leer, yo quiero orar, como ya es una costumbre, ponernos en la mano del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque esta noche tú nos concedes, Señor, este privilegio de poder, Señor, trazar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, recibir todo el consejo que tú nos tienes. Quita, Señor, nuestra vil figura y pon la tuya. Danos sabiduría en el nombre de Cristo. Amén. Vamos entonces a 1 de Timoteo, capítulo 1. Estamos en una semana que principalmente aquí en Santo Domingo, no sé allá cómo es. Yo sé que allá durante todo el año es de mucho movimiento, pero aquí en esta semana es una semana de mucha agitación, de mucho movimiento, eh, donde se producen muchos accidentes debido a la imprudencia de muchos conductores, porque la gente anda como desesperada en la calle y la gente anda de aquí para allá corriendo detrás del viento. ¿Qué significa eso? Detrás de nada, de algo que perece, que, que se pierde, porque todo lo que el hombre construye, todo lo que es de facturación humana, todo lo que es hecho por el hombre, se destruye y se pierde. Vamos entonces, nos quedamos la vez pasada, estuvimos estudiando el capítulo 1, la salutación, los versículos 1 y 2, y nos quedamos la vez pasada en el capítulo 12. Es decir, que vamos a estudiar, eh, bueno, ya sí le puedo ver, aquí estoy viendo una cámara, se encendió una cámara, qué bueno. Vamos a estudiar entonces versículos 12 al 17. Vamos a estudiar esos versículos y que el Señor nos dé sabiduría, eh, ilumine nuestro entendimiento y que podamos comprender toda la palabra y el consejo de Dios.
Pero en lo que usted va buscando el texto, déjenme hacerle un recuento para aquellos que no estuvieron la vez pasada. Dijimos que Pablo le escribe a Timoteo y Pablo estaba en su primer encarcelamiento en Roma. Es decir, que estas cartas, tanto primera y segunda de Timoteo como Filemón, son cartas que Pablo las escribió desde la prisión. Es decir, que Pablo no se encontraba en un resort, sino que estaba preso. Y algo que yo decía es que una persona que está presa, comúnmente lo que tiene es queja y inconformidad, porque, óyeme, yo estoy preso, mira la situación que estoy pasando, mira cómo estoy. Sin embargo, en Pablo no vemos aquí queja, no vemos inconformidad. Al contrario, él está enseñando y él está estimulando a los hermanos a permanecer en la fe, a seguir creciendo y a no prestar atención a falsas doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia de forma sigilosa. Esa palabra sigilosa significa como encubierta, porque siempre las falsas doctrinas se infiltran en la iglesia de forma encubierta, no abiertamente, sino encubierta. Entonces vamos a los versículos 12 al 17. Yo quiero que ustedes participen porque de esta manera pues el estudio se hace más dinámico. Ustedes participen, pregunten, comenten, lo que no entiendan pues pueden preguntar. Yo entiendo, hermanos, de que nosotros no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí tiene todas las respuestas. Y hay cosas que Dios decide no revelar. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Él, pero las reveladas son para nosotros. Entonces, hay muchas cosas que entran al plano de la soberanía de Dios que nosotros no debemos por el momento pisar ese terreno, sino dejarle eso al Señor. Primero de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Yo voy a leer el primer versículo y yo quiero que alguien me lea el segundo, el versículo 13 y así lo vamos alternando. El versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué Habiendo, pa Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer una pausa antes de que usted continúe. Lo que Pablo está diciendo que en primer lugar estaba agradecido por la fortaleza que él había recibido. Pablo estaba en la prisión, pero aún en la prisión Dios lo había fortalecido y él estaba muy agradecido del Señor porque Dios había mirado su fidelidad y él entendía que el ministerio no era cualquier cosa. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, uno de los mayores privilegios que puede tener un humano de carne, de hueso, es ser un portavoz de la palabra de Dios, es predicar el evangelio. Dice que son cosas que anhelan mirar los ángeles, pero a nosotros se nos ha concedido ese privilegio. O sea, no debemos verlo como cualquier cosa, un predicador, un pastor, uno que sirve para el Señor, no debe ser visto como cualquier cosa, sino que debe ser contemplado como una persona de digno y de doble honor, como dice más adelante el apóstol, especialmente aquellos que se dedican en la enseñanza, en trabajar en la predicación y la enseñanza. Entonces, es necesario esa parte de la fidelidad.
Y hay que entender que Dios es quien pone en el ministerio. No es un asunto de que yo me voy a enganchar al ministerio. No es un asunto de que yo me voy a lanzar al ministerio. Aquí, por ejemplo, en mi país, hay personas que hasta se molestan con un pastor y, y dicen, me voy de aquí. Y se van y se saben dos o tres versículos y ya ellos mismos se autotitulan pastores. Yo soy pastor y alquilan un local y ponen un par de sillas y ya ellos dicen que son pastores. Pero aquí vemos claramente que Pablo está reconociendo de que Dios lo había puesto en el ministerio y había visto su fidelidad, que aún en medio de los procesos que le estaba pasando, el Señor lo había fortalecido. Vamos entonces al versículo 13. Ahora sí, mi hermana, puede leerlo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Wow, impresionante, hermana. ¿Qué usted puede ver ahí en ese versículo? Ahí es cuando, yo creo que ahí él se refiere cuando era Saulo, ¿verdad? Correcto. Cuando él, pues, perseguía a los cristianos, ¿verdad? Sí, Y pues, por eso es que dice, habiendo sido yo antes perseguidor, ¿no? Antes, claro, perseguidor e injuriador, blasfemo, blasfemo, ¿no? Pues yo imagino cuando, pero oye esta palabra, subraya esta palabra, mas fui recibido a misericordia. ujú, en el camino. Wow, qué impresionante la misericordia de Dios, cómo alcanzó a Saulo. Eh, Dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hermano, nosotros estamos de pies por pura misericordia. Y hoy le estamos sirviendo a Dios por pura misericordia, porque fuimos recibidos por pura misericordia, a misericordia. ¿Y sabe lo que significa la palabra misericordia? Esta palabra es la bondad de Dios en acción. La misericordia no es simplemente un sentimiento de pena, como cuando usted le siente compasión a alguien. Ay, mira qué pena que no tiene que comer, qué pena que está pasando por esa prueba. La misericordia es la bondad, la compasión, pero en acción, mostrada, manifestada. Entonces Pablo está diciendo, yo fui recibido a misericordia. En otra palabra, la bondad de Dios se manifestó sobre mí, porque yo lo que hice lo hice por ignorancia, estaba en incredulidad, porque Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Es como hay mucha gente que piensan que donde están bien, se sienten cómodos. Sin embargo, están en ignorancia y están en incredulidad. Y el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, eh, hay muchas personas que están bajo ignorancia y bajo incredulidad. Bien, vamos a continuar entonces con el versículo 14. ¿Quién lo lee, por favor? Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Esa gracia fue más abundante que esa incredulidad. Dice el Señor que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
O sea, no solamente él fue recibido a su misericordia, sino que la gracia de Dios, y aquí la palabra gracia significa favor no merecido. Es un favor no merecido. Y el original griego que se traduce aquí como gracia es enfático. La gracia de Dios sobreabundó en la vida de Pablo. Recuerden que Ananías, cuando tenía cierto temor de que Saulo era un infiltrado, el Señor le dice, mira, recíbelo, porque escogido, porque instrumento escogido me es este. O sea, el Señor llamó a Saulo como un instrumento escogido para mostrar su poder y su gloria. Y fíjese que el ministerio del apóstol fue un ministerio de mucho alcance, porque él no se quedaba en un lugar, él no se quedaba quieto. Dios inquietó al apóstol a ir a otras tierras, a formar iglesias y y formar otros hombres para que también esos enseñaran a otros y la iglesia fuera edificada. Porque hermano, esto no depende de un hombre, esto no depende. Hay gente, incluso yo he escuchado personas diciendo, no, es que si yo no hago las cosas no salen bien. Y es una expresión incorrecta, antibíblica. Porque si usted no hace lo que Dios le está encomendando hacer y usted se rezaga y no lo hace, usted sabe qué va a pasar, que Dios va a levantar a otro, Dios va a escoger a otro y usted tendrá las consecuencias de su desobediencia. Vamos entonces al versículo 15. ¿Quién lo puede leer? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow. Pablo está reconociendo primero que él es pecador, pero él se está considerando como el primero. O sea, lo que yo he hecho ha sido tan desastroso. Él se sentía tan, mire, hay cosas que ni siquiera hay que mencionar, ¿verdad? No traigáis a memoria las cosas pasadas. Detalles de su vida antigua, de cosas que usted hacía, ya el Señor lo cambió. No es bueno ni siquiera traer a memoria esas cosas, porque cuando el Señor te perdona, lo que sucede es que hay un borrón y cuenta nueva. El Señor pasa la página de tu vida y comienza a escribir una nueva historia. Él comienza a escribir nuevas cosas. Entonces Pablo dice, esta palabra que yo estoy hablando es fiel y es digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo. Eso es un milagro de que Dios se humanara, se encarnara, se hizo hombre. La misma palabra, Emanuel, Dios con nosotros. Recuerda que el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus de Israel. Y el tabernáculo representaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Entonces, Jesucristo vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Yo no he venido a llamar justos, sanos, sino enfermos. Enfermos. Y si alguno dice que no ha pecado, como hay personas que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no he matado, yo no he robado,
Yo, si alguien necesita un pedazo de pan, se lo doy. Como que los pecados solamente son eso. No, es que el hombre es pecador. El hombre es pecador, nace en pecado. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Pablo dice en otra ocasión, el pecado que mora en mí. O sea, él no está mirando el pecado de otro, él está mirando su pecado. Mire algo, hermanos. Es dichoso aquel hombre que puede ver su propio pecado, que puede ver su propia falta. Porque generalmente nosotros estamos mirando la falta de los demás. Estamos viendo el pecado en otros, pero no estamos viendo nuestro propio pecado, nuestra propia falta, a la luz de la palabra. Entonces, es como dice el Señor, saca primero la viga que hay en tu ojo para que pueda ver la paja del ojo del hermano. O sea, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en tentación. Entonces, por eso Pablo se considera pecador. La diferencia ahora es que nosotros fuimos recibidos a misericordia, versículo 16. Aunque nosotros somos pecadores por el pecado remanente que hay en nosotros, pero no somos practicantes del pecado. Porque, como dice Primera de Juan, el que practica el pecado es de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una persona que practica el pecado es alguien que se deleita en su pecado. Por ejemplo, nosotros los creyentes, si pecamos, cometemos cualquier falta, usted no se siente bien, usted no se siente a gusto hasta que usted no va delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname porque lo he hecho mal. Pero cuando usted ve una gente que se deleita en su pecado, es porque profundamente no ha tenido un encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios, su vida no vuelve a ser igual. Hay un cambio profundo, rotundo, y hay un cambio de corazón y de mente en aquel que tiene un encuentro con Dios. Vamos al versículo 16. Hermano, Sí. un pequeño comentario Ujú. acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Aquí vemos el gran amor que Él tiene para salvar a los pecadores, y porque no le importa en la condición que estén, no le importa lo perdido que estén. Ujú. En el caso de Pablo, imagínense quién era Pablo y aún así Dios tuvo misericordia de él. Y aquí vemos verdaderamente el gran amor de él, el querer salvarlos, no importando el estado en que estén o la condición en que estén. Sí, Pablo era un sicario. Sí, Pablo sin embargo, él lo está diciendo, yo lo hacía por ignorancia, en incredulidad. ¿Y cuánta gente hoy en día, que así como decía José, están viviendo una vida de pecado y hermanos dentro de la iglesia dudan de que esa persona cambie? Hay esposas que le dicen a su marido, no, es que ya tú no vas a cambiar. Le dicen incluso, palo que crece torcido, jamás se endereza. Pero hermanos, Dios sí lo puede enderezar.
Dios sí tiene el poder para cambiar. Yo no creo en una persona que dice ser cristiano y siga viviendo su vida antigua de pecado. Debe haber un cambio, debe haber un antes y un después. No puede seguir igual. Entonces, como decía nuestro hermano José, aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Pablo está reconociendo que fue el Señor que lo recibió a misericordia. Por esto, versículo 16, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Y en la parte B del versículo está hablando de el propósito para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es decir, si el Señor te salvó, no es, querido hermano, para estar calentando una silla, un banco. Si el Señor te salvó, es para que tú seas de testimonio, de ejemplo en tu entorno, primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay gente que quiere ir a lo último de la tierra, como hay personas, ay Señor, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir a tierras lejanas a predicar tu evangelio. Pero ¿y tu casa? ¿Y tus hijos? ¿Y tu familia? ¿Y tus vecinos? O sea, tu entorno más cercano. Ese es tu Jerusalén. Sé ejemplo allí. De ejemplo de Cristo, que tú no sabes a quién Dios pueda salvar de allí, a través de tu predicación, a través de tu ejemplo, a través de la enseñanza. Y finalmente, llegamos al versículo 17, donde Pablo está glorificando a Dios. Y miren los términos que utiliza. Vaya conmigo, ¿quién me lo puede leer? El versículo 17 es como un cierre con broche de oro. Si me lo pueden leer, por favor. Sí, sí, hermano. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué usted puede decir de ese versículo, hermano? Que Dios es sobre todo lo que pueda haber aquí en la tierra donde sea, porque Él es Dios, Él es perfecto y Él es digno de recibir todo honor y gloria, todo que siempre solo Él. Amén. Amén. Sí, es así. Pablo está reconociendo que si el Señor lo transformó a él, mire, hay muchas cosas que uno se sorprende. Por ejemplo, los que le gustan el deporte y vieron eh, las habilidades de esos jugadores de fútbol, de soccer, de Argentina, ¿eh? Y tú dices, wow, ¿cómo esos jugadores pueden durar tanto tiempo? Tienen tanta resistencia para durar todo ese tiempo jugando y se sorprenden. La gente se maravilla de todo esto, pero Pablo se está maravillando de la obra que Dios había hecho en él. Y por eso dice, al Rey de los siglos, al inmortal, es decir, que no muere, que es eterno, al invisible, que no puede ser visto con ojos humanos, pero que es más palpable y más real que nosotros. Al único, es decir, no hay otro, es un Dios incomparable. Al sabio Dios, ¿quién podrá comparar la sabiduría, el entendimiento
de nuestro Dios, si sus pensamientos son mejores que los nuestros, sus caminos mejores que nuestros caminos. Y dice, a ese Dios sea honor, gloria. No dice por un mes, por una semana, por los siglos de los siglos. Es decir, hermano, el único digno de gloria, de honra, de reconocimiento por siempre y para siempre es nuestro Dios. Si Él tiene el poder para sustentar las aves que no trabajan ni hilan, tiene el poder, hermano, para sostenernos con vida a todos, que podemos respirar el mismo oxígeno en todo el planeta. El Señor nos tiene con vida hasta el día de hoy. Él también tiene el poder para cambiar vidas, para libertar, para sanar, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él es quien tiene el poder para resucitar a aquellos que están muertos en los delitos y pecados. Solo Él tiene el poder. Por eso a Él y solo a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor por este tiempo Una preguntita, hermano. de su palabra que hemos compartido. Hermano, ¿me escuchas? Hermano Ernesto, adelante, sí, amado. Oh, hermano, una preguntita, una preguntita. Hermano, en este versículo aquí, en el 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, no sé si me Sí, te copias ahí. escucho, te escucho. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, de honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí, ¿será que Pablo se está dirigiendo a la familia Dios o a alguno de ellos en particular? ¿O tendríamos que pensarlo que se está refiriendo al trino Dios, digamos, juntos, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo juntos o a Sí, uno en particular? evidentemente se está refiriendo a la Trinidad. Trinidad, va. Ah, ok. Claro que sí, porque hay mucha confusión. Luego nosotros vamos a dar un estudio sobre la doctrina de la Trinidad, porque hay muchos que quieren presentar a la Trinidad como si fueran tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como que están distanciados el uno del otro. Y hay otros que enseñan sobre que ellos se autotitulan como unitarios. Los unitarios son los que creen solamente en Jesús, Jesús solo. Y para ellos es todo Jesús, 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 Jesús. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero sí vemos la enseñanza, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la enseñanza de un Dios trino. Entonces, Pablo, lo primero que dice, al Rey de los siglos, está reconociendo al Señor que lo salvó. Porque, por ejemplo, en el versículo 14, él dice, gracias a nuestro Señor, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí menciona a Jesucristo. De manera que si analizamos todo el pasaje, muy interesante la pregunta de Ernesto, si analizamos todo el pasaje, ahí vemos también que Pablo está reconociendo a la Trinidad, al Dios Trino. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Rey de gloria, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hay dos citas bíblicas que concuerdan con este pasaje, y es Colosenses 1:15 y Romanos 11:36. Si alguien me puede buscar esas dos citas, Colosenses 1:15 y Romanos 11:36. Hermano, hacía esta pregunta porque tú sabes que a veces en las mismas iglesias, pues, cristianas,
se tiende a, no sé, como poner al Padre como lo primero, ¿verdad? Sí, Y después uno va degradando el segundo a Jesucristo, y allá arrinconado al Espíritu Santo. Hay como una idea, no sé, a veces yo pienso que tal vez porque enseña, sí, porque pone como que si uno fuera más grande que el otro. No sé si me entiendes. correcto, correcto. Y sabes que es un pensamiento humanista, porque para nosotros los seres humanos pensamos desde nuestra óptica, estamos viendo a Dios de forma nublada, empañada. Tenemos una visión muy borrosa de lo que es la Trinidad, porque muchas veces no entendemos. Sin embargo, en Dios, en su ser, hay unidad y sincronía, es decir, que lo que el Padre dice, el Hijo lo dice y el Espíritu Santo lo dice, Amén. de manera que hay una unidad. El detalle es que Dios, aunque como dice el Señor a Israel, Jehová tu Dios, uno es, sin embargo, dentro de un público tan idolátrico como el pueblo de Israel, si Dios se presenta claramente como un Dios trino, es muy probable que ellos hubiesen adorado tres dioses, hubiesen tenido al Dios Espíritu Santo, al Dios Jesucristo y etcétera. Pero el Señor le dice a Felipe, cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre, y el Señor es enfático al decirle, yo estoy contigo, ¿cuántas veces he estado contigo y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, en la Trinidad hay una unidad indisoluble que nadie puede quebrantar y, y nadie puede separar. Pero esos tres, como dice Juan, son uno. Estos tres son uno. De manera que debemos estar claros en ese sentido para no crear tres dioses dentro de la iglesia. Pero ya más adelante, quizá pudiéramos hacer un estudio que trate específicamente de la Trinidad, porque es una de las doctrinas elementales de la iglesia y hay muchas iglesias hoy en día que no creen en la Trinidad, no creen. O creen en Jesús solo, o creen en Jehová, solamente Jehová, y creen que Jesucristo es un ángel, un profeta, un enviado, creen que el Espíritu Santo es un fuego, un aceite, una paloma. Yo no sé si ustedes han escuchado un corito que algunas iglesias cantaban antes, a veces por ignorancia, cantando acerca del Espíritu Santo. Ahí viene la paloma con fuego celestial. Hermano, el Espíritu Santo no es una paloma, no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Y si alguien me pregunta, pastor, pero ¿cómo usted me prueba bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué cita usted me da? No me quiero ir mucho al tema, pero yo pudiera buscar, por ejemplo, así rápidamente, Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y el versículo 4 le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. Está hablando del Espíritu Santo.
Y oiga lo que dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese esa sincronía que hay entre el versículo 3 y el versículo 4. Está hablando del Espíritu Santo y luego en el versículo 4 le dice, tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, debemos estar claros en ese sentido. Las dos citas que di para ya finalizar, las dos citas que di para que leyeran, si me la pueden leer, por favor. Ya, Colosenses, ¿no? Ajá, Colosenses 1:15. Y sí. dice, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está hablando de Cristo, hermano Galo. Y no está hablando bueno, de que Cristo, como muchos toman esa cita bíblica para decir que Cristo fue creado. Ah, ustedes ven que ahí dice el primogénito de toda creación, es decir, que Cristo fue creado. Pero nosotros tenemos que leer el contexto. Tú leíste Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Versículo 15. El versículo 15. Ajá. Pero entonces, si tú sacas ese versículo 15 y lo despegas, tú puedes decir, ah, pero mira, Cristo es el primogénito de la creación, el primero de la creación. Pero ahí no se está hablando, ahí no se está hablando en orden de creación, sino que por él, como dice el versículo 16, fueron creadas todas las cosas. Versículo 16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí ustedes ven entonces la participación del Trino Dios en la creación. De manera que este es un tema muy, muy profundo y a la vez muy enriquecedor y muy hermoso, edificante para nuestras almas. Vamos entonces a la última cita, la próxima que dimos. ¿Cuál fue? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál fue la próxima cita? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. De Él, o sea, las cosas son de Él, por Él, fueron creadas por Él. Todo lo que vemos, como dice Hebreos 11, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice que son para Él. Todo lo que nosotros hacemos, aún un vaso de agua que usted se tome, me estoy tomando este vaso de agua para que mi cuerpo se sienta hidratado, pero yo estoy reconociendo que ese vaso de agua yo no lo hice, yo no lo creé, lo creó el Señor, el agua, y mi cuerpo está siendo sostenido por el Dios que crea todas las cosas con su poder. Entonces, por eso dice la Escritura, todo lo que hacéis de comida, bebida, hacerlo todo para la gloria de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a orar, entonces vamos a cerrar aquí. El próximo estudio, vamos a continuar entonces en primera de Timoteo, pero ya hablando sobre la batalla de la fe. Lo que Pablo habla allí
sobre la batalla de la fe. Vamos a estar, usted lo puede ir leyendo, lo puede ir estudiando en su casa, tranquilito. Versículos 18, 19 y 20. Vamos a estar analizando esos versículos, quiénes eran Himeneo y Alejandro, etcétera, etcétera, y por qué Pablo lo entregó a Satanás y qué representa, qué significa eso teológicamente. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que hemos tenido junto a mis hermanos. Qué gran privilegio, Señor, qué gran gozo es poder predicar tu palabra y enseñarla, Señor, sin añadirle y tampoco ni quitarle, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Señor, sé tú con la Iglesia Bíblica Emmanuel, trayendo un despertar, un avivamiento, un interés marcado por tu palabra, que podamos, Señor, seguir creciendo y que tú traigas, Señor, los perdidos, aquellos que están alejados, aquellos que están descarriados, que están débiles, que no tienen deseo de estudiar la palabra, que no tienen deseo de orar, que no tienen deseo, Dios mío, de congregarse. Que tú le pongas, Señor, ese sentir, ese deseo. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias, hermano. Gracias por Y la me- enseñanza. Me voy contento, feliz, Se va, animado se va contento, Ernesto. y feliz. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Muy, Eh, muy buena enseñanza. Yo quiero escuchar a los demás para saber, ya que no los pude ver, pero por lo menos les escucho y así sé que estuvieron ahí presentes. Gracias, hermano Jonathan. Hermano Galo. Galo. Ok, no nos ven, ¿verdad? No nos está viendo, no nos ven. No lo estoy viendo, pero sí lo estoy escuchando bien. Bueno, muchas gracias y no, pues como dice Ernesto, estamos bendecidos con ese estudio. Qué bueno, Amén, hermano. hermano, igual. Yes. Gracias por la enseñanza, siempre salimos Amén. edificados. Amén, amén. Yo estuve orando esta mañana pidiéndole al Señor, Señor, guíame en este estudio y gloria a Dios por eso, hermano. Hermano, muchas gracias por el estudio, de verdad, gracias y de verdad también saludes a su familia. Es Pues, el hermano amado, es el hermano amado. ¿Eh? el hermano Juan Carlos. El hermano Juan Carlos, sí. Saludo a tu esposa. Sí, Hermano, gracias, Dios le bendiga. Fue un estudio bien bonito. Y sí, lo que dice la Biblia es así, hermano. Gracias, saludes a tu esposa. amén, amén, amén. A mí no me conoce, hermano. Ah, no, ya usted, sí, ya escucho, ya inmediatamente sé su Dios le tono bendiga. de voz. Gracias por esa enseñanza tan preciosa. Gracias al Señor. Dios lo siga bendiciendo y siempre dándole sabiduría diario. Amén, amén.